45 minutos para responder a las preguntas. Entonces va a ser de 8:15 a 9. Entonces asegúrense de que su conexión esté funcionando bien, que no estén con problemas de electricidad antes de entrar al examen. Después, una vez que cierra el examen, vamos a revisar juntos la guía a la práctica. Este jueves ya empezamos las clases prácticas que van a ser por grupo. Entonces vamos, después de que cierre el examen, vamos a revisar juntos brevemente la práctica y vamos a desarrollar un contenido cortito en relación a la práctica. Entonces ya llegan listos. El jueves el primer grupo ya llega listo con la teoría necesaria para hacer la primera práctica presencial. ¿Ok, chicos y chicas? Ok, profe. Entonces, hasta el inicio del examen, pónganse cómodos. Si necesitan irse un rato al baño, vayan, aprovechen este momento, vuelvan y estén listos para comenzar a las 8:15. Y si por favor pueden abrir sus cámaras para el inicio del examen, chicos y chicas. Es un requisito para rendir. Profe, ¿nos avisas cuando inicia el parcial? Sí, les voy a estar avisando un minutito antes. Igual ustedes ya estén preparados y atentos. Profe, y cuando esté por faltar 10 minutos para terminar o 5, nos puedes avisar también. Ok, les aviso cuando esté por faltar 5 minutos, entonces para que ustedes vayan cerrando los que aún no terminaron. Profe, ¿cuántos temas son? Son 30 preguntas en total. 30 preguntas de selección múltiple en su mayoría. Dale, profe. Profe, 45 minutos dura el examen. Sí. Ok, profe, gracias.
En un minuto se habilita el examen, chicos y chicas, así que por favor estén atentos al inicio. Gracias, profe.
Profe, Sí, profe, mi señal se pierde cada tanto. Te muestro cómo me sale ay carajo. Ahora mismo me salió que se perdió la señal. Ahí sí puedes leer. y Gloria, por eso les pedimos que por favor se aseguren de tener una conexión estable antes de iniciar el examen porque, Y la verdad que, profe, me aseguré, pero como por la inclemencia del tiempo, capaz. Voy a tratar de ujú, conectarme otra vez, ¿sí? ok. Yo tampoco conecto otra vez. Ay, yo no te puedo, profe.
Chicos y chicas, falta 5 minutos para que cierre el examen.
Bueno, chicos y chicas, el examen ya cerró, entonces vamos a tener 10 minutos de pausa y a continuación vamos a revisar ya la guía para la práctica, que vamos a tener la primera práctica presencial el jueves. Y después de revisar la guía práctica, les voy a dar la parte teórica de lo que va a ser la práctica que va a iniciar este jueves. Entonces nos encontramos en 10 minutitos de vuelta, ¿ok? Dale, profe.
Bueno, retomamos la clase, chicos y chicas. Profe, Sí, el porcentaje del examen ya tiene que figurar. el porcentaje del examen todavía hay que ajustar porque falta sumarle la parte práctica. Ah, bueno, profe. O sea, la práctica y también el puntaje de las actividades. Entonces todavía eso falta ajustar. Dale, profe, gracias. Bueno, a partir de este jueves y los siguientes días de clase, o sea, el jueves 16, martes 21, jueves 23 y martes 28 vamos a tener clases prácticas. Entonces, si se fijan chicos y chicas en la plataforma, les comparto acá mi ventana. ¿Pueden visualizar mi pantalla, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces hay dos documentos importantes que sí o sí ustedes tienen que leer antes de ir a la clase práctica. Entonces, por un lado, tienen a disposición el protocolo para las clases presenciales y por otro lado, la práctica, la guía de la práctica de uso y manejo del microscopio. Entonces, ambos documentos ustedes tienen que bajar la práctica, leer y la práctica tienen que imprimir para que ustedes puedan tener su guía práctica en el momento de la clase con ustedes. Entonces, por favor, impriman y que cada uno tenga su guía práctica justamente para no estar pasándose papeles, intercambiando papeles durante la práctica. En la plataforma también está la distribución de los grupos y la asignación de las fechas. Entonces vamos a hacer las prácticas en grupos de 9 a 10 personas como máximo. Y un grupo acá van a tener, un grupo va a estar con la profe Laura y otro grupo va a estar con la profe, conmigo. Entonces, cada grupo va a tener una aula distinta, entonces tienen que revisar la fecha que les toca y el grupo que les toca para saber con qué profe y en qué sala. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a revisar primero el protocolo para las clases presenciales. Observa mi pantalla. Sí. Bueno, aquí tenemos el protocolo para lo que va a ser las clases presenciales. Entonces, lean antes de ir a el día que les corresponde. Y aquí están las indicaciones de lo que va, o sea, de lo que tenemos que cumplir. Entonces, programar turno de ingreso y salida de docentes y estudiantes de acuerdo con la realidad de cada institución, o sea, por eso ya están asignados los grupos, los días de práctica y distribuidos en 2 aulas para poder evitar las aglomeraciones. Y les vamos a pedir que por favor lleguen con tiempo, media hora a 10 minutos antes de la hora de inicio de práctica para que tengan tiempo, chicos, de hacer el protocolo de ingresar a la facultad, hacer el correcto, haga el correcto lavado de manos, registrarse con Ramoncito, que les tome la temperatura, se desinfectan las manos para hacer todo el procedimiento de correcto lavado de manos, registro y desinfección de manos y toma de temperatura. En cuanto a las mascarillas, por favor, chicos y chicas, traigan mascarillas cómodas, sobre todo en la parte acá de la nariz, que se ajuste bien la mascarilla para que no estén, para que no tengan que estar manipulando su mascarilla todo el tiempo durante la práctica. O sea, una mascarilla que les quede cómoda, que ajuste sobre todo en la parte de la nariz,
para que no se caiga todo el tiempo, entonces ahí evitan manipular la mascarilla durante la práctica. Y bueno, el resto sí, por si acaso ustedes, algunos de ustedes después de la práctica presentan algún síntoma relacionado, avisar lo antes posible para que se puedan tomar las medidas correspondientes. Bueno, dentro del salón, mantener la distancia de 2 metros. Como vamos a estar trabajando con microscopios, el microscopio, cada uno tiene que tener su propio microscopio, entonces no se puede intercambiar los microscopios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno se va a mirar en un microscopio y después se va y mira en el microscopio del compañero? ¿Qué podría pasar? Se contagian, profe, si Ujú. tienen COVID. Una A de la las vías de berenjena se va, profe. ¿Mm? A la berenjena se va, profe, si tiene COVID. Así mismo. Entonces, o sea, una de las vías de contagio es por el ojo, entonces no intercambiar microscopios de ninguna forma, chicos y chicas. Bueno, específicamente para lo que es las clases de biología, nosotros les vamos a pedir que traigan esos pañuelitos desechables, esos que se usan para sonarse o limpiarse la nariz, de papel tisú, porque esos van a ser necesarios para limpiar el microscopio antes y después del uso. Y aparte, a los que tengan pelo largo, tienen que venir con el cabello recogido, o sea, si es bien una cola de caballo o un rodete, calzado cerrado, chicos y chicas, pantalón largo, y evitar el uso de maquillaje, porque el maquillaje, infelizmente, ensucia el microscopio. Entonces, ese día les voy a pedir que por favor vengan sin maquillaje. Entonces, y guardapolvo blanco, manga larga. Entonces, esto es específicamente lo que ustedes tienen que traer para la práctica de biología. El resto va a ser para las clases prácticas de tanto de biología o de otras materias que tengan en general. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? Profe, ¿y la chomba tenemos que llevar con la chaqueta? Sí, con el Sí. guardapolvo blanco. Ok, Profe, Incluso no, ustedes pueden venir con ropa normal, o sea, siempre que sea zapato cerrado, pantalón largo y encima el guardapolvo. profe, una Sí, consulta. Yo sí. no entendí muy bien esa parte que estabas explicando sobre la ropa. Ujú. Eh, para el laboratorio es normal o podemos irnos con un jeans, una remera y el guardapolvo blanco, ¿verdad? Sí, sí. No hace falta Sí. la chomba. No, por eso no hace falta la chomba. Ustedes pueden venir con una remera, un pantalón, puede ser un pantalón de gym. Lo importante es que sea pantalón largo y zapato cerrado para que ustedes se puedan proteger la pierna y el pie. ¿Ok? Profe, Sí. dijiste también que los que tienen pelo largo lleven gorrita. No, cabello atado o rodete. Dale, profe, gracias. Entonces, para los que tengan cabello largo, el cabello atado en cola de caballo. Si es que es cortito como el mío, es una cola de caballo, pero si es largo, se hacen un rodete, ¿ok? Entonces, esas son normas de Sí, bioseguridad profe. dentro del laboratorio. Después, lo otro que está a disposición y que necesitan revisar ya antes de llegar a la clase práctica. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos y chicas? No, profe. Bueno, lo otro que ya está disponible en la plataforma y que ustedes necesitan imprimir y tener con ustedes de forma individual es la guía práctica. Entonces, en la guía práctica van a poder hacer en grupos de 3, pero cada uno tiene que tener su guía práctica para no estar intercambiando papeles durante el desarrollo de la clase. Estos son los criterios de evaluación. Aquí está la introducción de lo que vamos a tocar.
Entonces, lo que vamos a hacer en la primera parte de la práctica, lo que vamos a ver son las partes del microscopio. Partes del microscopio y manejo del microscopio. Entonces, todo esto ustedes tienen que leer ya previamente antes de llegar a la clase práctica. Entonces, consultas específicas se hacen en la clase práctica, pero ya tienen que tener el material, ya tienen que hacer una lectura previa antes de la clase práctica. Entonces, por un lado vamos a ver las partes del microscopio y el manejo del microscopio. Profe, ¿y esos Sí. grupos de 3 tienen que estar dentro de los que son de a 10? Sí. O sea, son de 9 en realidad los grupos. Entonces ustedes van a tener que conformar, o sea, esos grupos de 3 con los presentes en el día de esa práctica. Y los grupos ya están de clases prácticas, ya están en la plataforma. Entonces, dentro de esos grupos, ustedes van a tener que formar grupos de 3, ¿ok? ¿Quedó claro, chicos y chicas? Sí, profe. Eso profe. queda elección nomás entre nosotros, ¿verdad? Sí, dentro del grupo de 9 que le toca dar práctica, y ustedes eligen entre quienes quieren hacer los grupos. Lo que sí, un grupo que viene un día no puede mezclarse con un grupo que viene otro día, justamente para mantener las burbujas, ¿ok? Sí, Dale, profe. profe. Profe, Después, entonces va a ser de... Perdón, profe. Entonces va a sí, ser sí, de 8 a 10. sí, de 8 a 10 en la fecha que le toca a tu grupo, Santi. Ok, profe, gracias. Después entonces van a tener que completar a partir del desarrollo de la práctica, van a tener unas preguntitas que van a responder y luego de lo que es la parte de partes del microscopio y manejo del microscopio, vamos a hacer una pequeña práctica de observación de cariotipo humano. Entonces vamos a tener preparadas láminas de cariotipo humano para que ustedes observen al microscopio. Y a partir de lo que observan al microscopio tienen que dibujar lo que observan, describir y responder unas preguntas. ¿Ok, chicos y chicas? Dale, profe, correcto, súper. Ujú. Entonces, de ser posible, chicos y chicas, ya vengan con la práctica impresa y ya pueden terminar, ya leen y la práctica ya pueden terminarlo ese día y entregarnos o a mí o a la profe Laura. Entonces ya entregan su parte práctica, entonces ya están libres, ¿ok? Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver un poquito es un poco sobre la parte teórica de lo que es cariotipo humano. Y cómo, o sea, cómo se prepara un cariotipo, qué es lo que van a ver en el microscopio y cómo eso se interpreta o se ordena, ¿ok? Entonces, para estudiar los cromosomas de un paciente, por ejemplo, recurrimos a lo que conocemos como citogenética. Y la citogenética nos ayuda a montar o a generar a partir de una muestra de un paciente lo que conocemos como cariotipo. Entonces acá se resumen los pasos que se llevan a cabo en el laboratorio para poder llegar a esto que conocemos como cariotipo. Entonces, lo primero, por ejemplo, cuando se sospecha de que hay alguna alteración en algún paciente,
que pueda estar relacionada a alguna alteración genética, generalmente el médico genetista pide un análisis de cariotipo para ese paciente. Y generalmente, o la mayoría de las veces, lo que se hace es el paciente acude a un centro donde se hace ese estudio y se le toma una muestra de sangre periférica. Entonces, de esta sangre periférica, lo que se hace es, se toma las células nucleadas en cultivo. ¿Por qué vamos a tomar células nucleadas, chicos y chicas? ¿Qué tipo de células tenemos en la sangre periférica? Eritrocitos. Los eritrocitos. ¿Qué pasa con los eritrocitos? Los eritrocitos no nos sirven en realidad para este estudio. ¿Por qué? No No tienen presenta núcleo. núcleo. No tiene núcleo. Entonces, al no tener núcleo, el eritrocito no tiene cromosomas. Entonces, si hago eritrocito, ¿qué células nos van a servir de la sangre periférica? Glóbulos blancos, profe. Glóbulos blancos, así mismo. Entonces, lo que se hace es la muestra de sangre se pone en un cultivo. Un cultivo es un medio, o sea, se coloca un medio con nutrientes, específicamente fitomaglutinina, que es un nutriente que lo que va a hacer es va a estimular la proliferación o la división de un tipo específico de glóbulos blancos que conocemos como linfocitos. Entonces, a partir de la sangre periférica, esa muestra se pone en un cultivo celular y en ese cultivo celular lo que se hace es estimula la división o proliferación de los linfocitos. Entonces, eso se deja así dentro de lo que llamamos una incubadora para que esté a 37 grados centígrados y por 48 horas se dejan los linfocitos creciendo en el cultivo. ¿Hasta ahí? ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Todo eso se hace dentro del laboratorio. Después, pasado las 48 horas, se coloca una sustancia que se llama colchicina. ¿Alguien ya escuchó hablar de la colchicina? ¿Y qué hace? Ya le vimos ya en la parte de citoesqueleto. Vamos a ver si recuerdan. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué hace la colchicina? Después Profe, de... Sí, profe, ese no hablo con la división celular, hace, ¿verdad? Profe, no sí, es que inhibía la celular. sí. Algo inhibe, pero no me acuerdo qué, profe. Sí, vamos a ver exactamente qué inhibe. Entonces, la colchicina lo que hace es, ahora que ya vieron las fases de la mitosis, cuando la célula entra a división celular, entra primero en profase, después metafase, anafase y telofase. ¿Qué pasaba acá en la metafase, chicos y chicas? ¿Cómo, profe? Los ¿Qué pasa en la cromosomas se van metafase? hacia el ecuador. Se van hacia el ecuador. ¿Y qué más vemos acá? ¿Qué está pasando con esos cromosomas? ¿A qué están conectados? Uso mitótico. Al uso mitótico. Entonces, ese uso mitótico después en la anafase va a separar los cromosomas o va a permitir la separación de los cromosomas. Lo que hace la colchicina es bloquea al uso mitótico. No permite su formación. Entonces, mis cromosomas quedan sueltos y no pueden migrar a los polos. Entonces, lo que va a hacer la colchicina es detener las células en metafase.
¿Para qué? Porque me interesa que sea metafase, porque en metafase voy a tener los cromosomas más condensados y voy a poder observar mejor si su estructura es normal, si hay alguna alteración, si falta un pedazo, si no falta un pedazo. Entonces la colchicina permite detener a la célula en división en esta fase, en la metafase. ¿Qué hace? Bloquea el uso mitótico. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro, chicos y chicas? Sí, profe. Entonces, la adición de colchicina lo que va a hacer es justamente detener las células en metafase. ¿Por qué? Porque en la metafase yo puedo observar los cromosomas de forma más condensada y puedo observar si es que están enteros, si falta un pedazo, si tienen algún defecto o si son normales. Entonces, una vez que se adiciona la colchicina, detenemos nuestros linfocitos que se estaban dividiendo, que estaban en mitosis, paran en la metafase y ese cultivo celular yo agarro y pasamos por un proceso de fijación de las células. Fijamos las células para, por un lado, detener el crecimiento y detener, o sea, en el exacto momento que estaban en la división, en el cultivo, paran ahí las células y a partir de estas células fijadas, hacemos unas preparaciones sobre láminas. Entonces, en esas láminas lo que vamos a buscar justamente son los cromosomas en metafase para poder ordenarlos en lo que conocemos como cariotipo. Y así se prepara una lámina para observar la muestra de cariotipo. O así se prepara la muestra. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta, chicos y chicas? No, profe. Después, un paso importante que es, o sea, pero que tiene que ver con la técnica, es se le da un choque a las células que están detenidas en metafase, se les da un choque hipotónico para romper la membrana nuclear y romper la membrana celular. Entonces, eso nos permite quedarnos solamente con los cromosomas. Y el resto que es de la célula, eliminamos, porque no nos interesa. Nosotros solamente queremos ver los cromosomas. ¿Ok? Bueno. Hay dos tipos de coloración que vamos a poder observar. Y por un lado vamos a ver láminas o vamos a tener láminas con una tinción que se llama giemsa, donde podemos ver a los cromosomas de este, o sea, completamente teñidos con este colorante giemsa. Existe también otro tipo de tinción donde los cromosomas, antes de tener, o sea, antes de ser, de pasar por una coloración con el colorante giemsa, se hace una digestión con una enzima que se llama tripsina. Entonces, esa tripsina lo que hace es va a digerir partes de los cromosomas y nos va a dejar las partes que digiere, son partes que van a quedar de color más claro, como estas partes, y las partes que no digieren son partes que van a quedar de color más oscuro. Entonces vamos a tener un patrón de bandas en los cromosomas y conocemos esta técnica de coloración como bandeo G. ¿Hasta ahí todo claro, chicos y chicas? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes se sienten al microscopio, es esto lo que van a observar en el microscopio. Los cromosomas metafásicos en su mayor estado de condensación.
Entonces, esto, para analizar, uno tiene que contar, primero contar para ver si se encuentran en cantidad normal o no. ¿Cuál sería el número normal que yo tendría que contar en esta muestra? 23. 46. ¿Con qué células estamos trabajando, chicos y chicas? Cariotipo humano, ¿no era? Sí, cariotipo humano. En la muestra de sangre periférica, ¿qué célula vamos a cultivar? Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. ¿Y los glóbulos blancos cuántos cromosomas tienen? Profe, serían 23 pares y 46. Sí, 23 pares o 46 cromosomas. Entonces, si este cariotipo es un cariotipo normal, va a tener 46 cromosomas en total. Entonces, esto es lo que se va a observar en el microscopio. Y lo que se observa en el microscopio se clasifica y se organiza de esta forma en lo que conocemos como cariotipo. Generalmente, o en el laboratorio donde se dedican a hacer este tipo de estudios, hay software que lo que hacen es permiten tomar la foto de lo que se observa y el software ya reconoce y ordena según esta disposición que se ve abajo. Igual siempre tiene que haber un técnico o un experto que revise que se haya ordenado correctamente. Si no cuentan con un software, uno tiene que mirar el microscopio, dibujar lo que observa y a partir del dibujo clasificar y ordenar de la siguiente forma. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, ¿cómo ordenamos? Bueno, por un lado, un criterio para ordenar los cromosomas del cariotipo humano es dónde se encuentra el centrómero. Entonces, dependiendo de en qué región o dónde se encuentra el centrómero, vamos a tener cromosomas metracéntricos, En el quiasma, profe. submetacéntricos y acrocéntricos. ¿Sí? En el quiasma. El quiasma es la estructura que se forma en la recombinación que se da durante la mitosis. Eso es otro. Ok, Ahora estamos profe. hablando de la estructura de los cromosomas. Entonces, los cromosomas, dependiendo de en qué posición se encuentra el centrómero, pueden clasificarse en estos tres tipos dentro de lo que es el cariotipo humano. Entonces, el metacéntrico se va a localizar el centrómero bien en el centro, entonces los brazos van a tener el brazo corto, el brazo largo del cromosoma van a tener el mismo tamaño. En los cromosomas submetacéntricos, el centrómero no queda en el centro mismo, sino que está desplazado hacia un extremo y vamos a ver una diferencia en la longitud de los brazos. Vamos a poder distinguir un brazo corto y un brazo largo. Y el acrocéntrico va a ser un cromosoma. Vamos a dibujar acá un ejemplo que va a tener su centrómero bien desplazado hacia un extremo. Entonces va a tener su brazo corto, va a ser bien cortito y su brazo largo va a ser de mayor longitud. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es una forma de identificar a los cromosomas que forman parte del cariotipo humano. La otra forma, o lo que nos sirve también para identificar y clasificar los cromosomas, es cuando utilizamos la técnica del bandeo G, vamos a observar que cada cromosoma tiene su patrón de bandas. El cromosoma 1 tiene un patrón de bandas, el cromosoma 2 tiene otro patrón de bandas, el 3,
el 4, el 5 y así sucesivamente. Cada par de cromosomas tiene su patrón de banda característico. Entonces, eso también nos permite identificar de qué número de cromosomas se trata. Entonces, por ejemplo, en el cariotipo con GIMSA, lo que podemos es identificar a los cromosomas del 1 al 22 más el par sexual, y esos cromosomas se clasifican por grupos. Tenemos el grupo A, el grupo B, C, D, E, F y G. Y acá tenemos las características. Entonces, el grupo A son los cromosomas de mayor tamaño que vamos a encontrar dentro del cariotipo humano. El 1 y el 3 son cromosomas metacéntricos porque su centrómero está bien en el centro. Y por otro lado, el 2 va a ser submetacéntrico porque el centrómero ya está un poquito desplazado hacia un extremo. ¿Se puede ver la diferencia, chicos y chicas? Sí, profe. Después, a continuación, vamos a tener el grupo B, que son también cromosomas de gran tamaño, un poco más pequeños que los del grupo A, pero siguen siendo de gran tamaño. Y la posición de los centrómeros, o por la posición de los centrómeros, van a ser cromosomas submetacéntricos. Después pasamos al grupo C, que son cromosomas ya medianos. Acá tenemos al grupo C, que va del 6 al 12 e incluye también al cromosoma X. Entonces, estos cromosomas son medianos y submetacéntricos. Después tenemos el grupo D. El grupo D incluye a los cromosomas 13, 14 y 15 y son todos medianos y acrocéntricos porque el centrómero está bien en un extremo. Luego tenemos el grupo E, que son cromosomas pequeños, el 16, el 17 y el 18. El 16 va a ser un cromosoma metacéntrico y el 17 y el 18 son cromosomas submetacéntricos. Después vamos al grupo F, que son cromosomas pequeños, incluye al par 19 y al par 20, son cromosomas pequeños y metacéntricos. Y por último tenemos los cromosomas más pequeños que pertenecen al grupo G, que son cromosomas acrocéntricos, y dentro de este grupo se incluye al cromosoma Y también. Generalmente en el cariotipo se pone aparte el par sexual, pero por la forma y tamaño, por la disposición del centrómero y del tamaño, el cromosoma Y se incluye dentro del grupo G y el cromosoma X se incluye dentro del grupo C. ¿Ok, chicos y chicas? Ok, profe. Entonces, de esta forma podemos nosotros identificar los cromosomas y clasificar. Por último, la técnica de bandeo G nos permite observar a los cromosomas con estos patrones de banda. Y el observar con estos patrones de banda nos permite identificar mejor si estos cromosomas están enteros o si parte del material genético se perdió y se mudó a otro cromosoma. Entonces eso va a entrar dentro de lo que son las mutaciones, que vamos a ver con más detalle más adelante. Pero para la práctica del jueves, o que vamos a iniciar el jueves, lo importante es saber que podemos observar cariotipos con esta tinción
que nos permite organizar, identificar los cromosomas y organizar según estas características por grupo. Y también tenemos la tinción con bandeo G, que le da a cada cromosoma un patrón de bandas que nos permite identificar correctamente. Una profe que me ayuda a identificar los cromosomas, por ejemplo, me dio un truco y siempre me dijo, la X parece que tiene un bikini. Entonces, este sería el top del bikini. Y esta sería la parte de abajo. La parte de abajo del bikini. Entonces, por ejemplo, el cromosoma 7 tiene 2 bandas bien marcadas en su brazo largo y esta banda más oscura en su brazo corto. Entonces, por el patrón de bandas o de coloración de bandas, ustedes pueden distinguir un cromosoma de otro. Entonces, hasta aquí sería lo que vamos a estar viendo en la práctica, que vamos a iniciar el jueves. ¿Alguna duda o consulta, chicos y chicas? No, profe. Creo que van a surgir las preguntas una vez que estemos ahí, profe. No sé Sí. qué te parece, pero creo que va a ser así. Así mismo, pero bueno, ya les doy un avance para que ustedes vayan revisando, mirándole a los cromosomas, revisando su guía práctica. Entonces ya llegan con una base para la hora de la práctica. En realidad, mirar cariotipo al microscopio, identificar cromosomas y organizar cromosomas es una de las cosas más divertidas que uno puede hacer en el laboratorio. Entonces, quién sabe, a lo mejor de aquí sale a lo mejor algún médico genetista que después quiere dedicarse a la citogenética. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces acá cerramos la clase de biología y para las 10 nos encontramos en la sesión del PIC, que hoy vamos a estar viendo cómo usamos el Zotero para sus citas bibliográficas. Profe, entonces Dale. hoy tenemos PIC, ¿verdad? A las 10. Sí, entonces ahora aprovechen la pausa para descansar un poquito y después retomamos a las 10 la clase del PIC para ver cómo se usa el Zotero. Dale, profe, pero súper no, gracias por todo. Dale, nos vemos en breve, chicos y chicas. Gracias, profe.